Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con Sage Monarchs. Si deseas apoyarnos en Patreon puedes hacerlo desde $1 sin más que la disfruten. Capítulo 871. Almacén del tesoro. Cuando la ética orgullosa y sus hombres se fueron, Haden y Witken dejó escapar un siseo enojado. El mundo futuro es realmente poderoso, pensó. Esos 10 magistrados son como espíritus de Dios en forma humana. En realidad tienen uno de los sellos de la Legión de Dios. Condenación. Incluso la Legión de Dioses lucharía ferozmente por algo así, y tienen uno. Solo piense en los poderes que podría proporcionar. Según los rumores, contiene un arte de energía ilimitado conocido como la fuerza de la abrumadora madrina, que contiene el poder majestuoso de los antiguos yermos. La quinta esencia de ese arte de la energía es aplastar los infiernos, y si lo cultivas, cada uno de tus movimientos estará lleno de una fuerza infinita. Alguien con un arte de energía como ese podría aplastar fácilmente a cualquiera en su camino en el antiguo camino hacia los dioses. En este punto, una joven que parecía tan pura y hermosa como un loto de nieve entró en la habitación. Parecía completamente libre de las imperfecciones del mundo, y estaba rodeada por el mismo mar de nubes blancas y brumosas que coronaban un pico nevado. Cualquiera que la mirara probablemente recordaría la línea de la poesía. La luna brillante se eleva sobre la montaña celestial, en medio del vasto océano de nubes. La hacía parecer elegante, trascendente y santa, separada del mundo en todos los sentidos. 2. Ella era otra de las 10 diosas de las flores. ¿Qué crees que está haciendo el mundo futuro aquí, sereno Snow Lotus? Preguntó Haden y Witken. Si no fueran proyecciones, los habría detenido y los habría obligado a la esclavitud. Tal vez incluso los hizo a todos eunucos. No te apresures, hermana menor de Haden y Witken, respondió sereno Snow Lotus. El mundo futuro está tratando de obtener algo de la divinidad de la gran necrópolis. Desafortunadamente, no son lo suficientemente fuertes en este momento. Lo único que tienen para ellos son esos 10 magistrados que actualmente están atrapados luchando contra los expertos de la época primitiva por el sello de la Legión de Dios. En cualquier caso, no vendrán aquí pronto. Si pudieran venir aquí, sus secuaces no perderían el tiempo tratando de obtener nuestra ayuda. Entonces, ¿qué debemos hacer? No me digas que crees que deberíamos entregarles algo de divinidad. Cálmate, dijo sereno Snow Lotus fríamente. Primero necesitamos obtener la opinión de la emperatriz. Y también necesitamos ver si el mundo futuro tiene otros planes u objetivos. Por ahora, las cosas ni siquiera han comenzado a tomar. Por cierto, escuché que la pureza de las orquídeas fue a la edad inmortal y ya ha comenzado a construir una base sólida allí. El hecho de que esté acumulando fortuna universal se ha ganado la admiración de muchos de los ancianos. El destino que está enviando a la emperatriz permitirá que el Dao del cielo dé a luz a un intenso Dao de matanza. Con eso, nuestros intentos de adquirir la divinidad alcanzarán un nivel aún más alto, y pronto seremos la fuerza dominante tanto en la gran necrópolis como en el antiguo camino hacia los dioses. Por supuesto, todo esto hará que la pureza de las orquídeas sea más importante y más peligrosa. 3. Creo que debemos subvertir los esfuerzos de la pureza de las orquídeas, aunque no demasiado obvio. ¿Tienes alguna buena idea, hermana mayor? Por lo que escuché, son capaces de reunir la fortuna universal principalmente porque se hicieron cargo de algo llamado la Liga de Defensa de Gao. También arrestaron al señor de la Liga, alguien llamado Yankee, y lo encarcelaron como dios general. Quizás podamos causar problemas a la Liga de Defensa de Gao para avanzar en nuestra propia posición. De cualquier manera, definitivamente no podemos permitir que la pureza de las orquídeas gane fuerza. Convenido. Encontremos una oportunidad apropiada para convocar a Yankee y evaluar su temperamento y habilidades. Tal vez podamos reclutarlo a nuestro lado. La pureza de las orquídeas y su gente usan trucos para esclavizar a la gente, lo que siempre los deja enojados y sedientos de venganza. Gente así hace los peones perfectos. Con eso, continuaron discutiendo Yankee. Por supuesto, escuchó todo lo que decían y como resultado no pudo evitar reírse fríamente. Entonces, incluso en el Palacio Joyflower, hay intrigas y luchas internas. Es tan malo como la intriga del palacio en el mundo mortal. Supongo que es solo la naturaleza humana. La única forma de evitar esto sería tener fuerzas formadas solo por ángeles fanáticamente leales. Bueno, al menos puedo usar esto para mi ventaja. En cierto momento, la diosa de las flores Haden y Witken dijo: no nos precipitemos a nada, hermana mayor Snow Lotus. Siempre podemos finalizar el plan más tarde.
Por ahora, tomemos este regalo del mundo futuro y sellemos en el almacén del tesoro. Cuando la emperatriz regrese, ella puede abrirla ella misma, y no seremos responsables de ello. Por supuesto, si terminamos haciendo un buen trato con el mundo futuro, quiero mi parte del crédito. Con eso, ella recogió la caja con el medallón heredado del rey inmortal asesino y se puso de pie. De acuerdo, dijo sereno Snow Lotus, también de pie. Solo la propia emperatriz debería tener algo que ver con este regalo. Si lo tocamos, probablemente sospeche de nosotros, y lo último que necesitamos es que la emperatriz se enoje con nosotros. Sin embargo, si no fuera por eso, tendría mucha curiosidad sobre cómo son los medallones del rey asesino inmortal. Piénsalo. Rey inmortal asesino. Según la leyenda, devastó el mundo de los dioses, matando a innumerables dioses en el proceso. Incluso los dioses más importantes huyeron de él. Sus medallones heredados son prácticamente mitológicos. El rey inmortal asesino es una figura desfavorable, y también lo son sus medallones heredados. De hecho, me parece que este regalo podría ser una especie de trama. Supongo que tendremos que esperar a que vuelva la emperatriz y tomar una decisión al respecto. Solo podemos advertirle que tenga cuidado. Las dos diosas de las flores continuaron su conversación mientras caminaban por el jardín hacia la salida. Yankee se arrastró detrás de ellos, sin ser visto. Afortunadamente, tenía el aura de la flor Milkcloud, de lo contrario no habría podido hacer eso incluso con la miríada de cartas de monarcas del mundo, la fuerza de la abrumadora madrina y el crucero de la civilización combinados. Mientras caminaba, continuó absorbiendo las energías vitales del Palacio Joyflower y utilizando los sistemas genéticos para fusionarse con ellos aún más. Con esos sistemas, podría ser como un parásito, convirtiéndose en uno con la energía vital de su entorno donde quiera que esté. Cuanto más tiempo permanecía en el Palacio Joyflower, más se entrelazaba con él, hasta que los hechizos de protección ni siquiera lo notaban, y mucho menos lo dañaban. Siempre y cuando no representara una gran amenaza, eso es. Me llevan directamente a los depósitos del tesoro. Realmente puedes usar zapatos de hierro en una búsqueda infructuosa y luego encontrar lo que estás buscando sin siquiera intentarlo. No podría haber una mejor oportunidad para mí. ¿Es realmente un regalo del cielo? Casi quería agradecer personalmente a las personas del mundo futuro por elegir hacer su visita ahora. Pronto, parecía que tendría la oportunidad, no solo de obtener uno de los medallones heredados del rey inmortal asesino, sino también de limpiar el Palacio Joyflower en su conjunto. Sin dudarlo siguió a las dos diosas de las flores a través de los pasillos, que se retorcieron y se convirtieron en las profundidades del Palacio Joyflower. Caminaron durante mucho tiempo, pasando innumerables hechizos de protección con Yankee siguiéndolos todo el tiempo. Para los verdaderos miembros del Palacio Joyflower, sería solo un camino ordinario. Pero para un infiltrado como Yankee, sería como pasar a través de montañas de dagas y mares de llamas. Solo fue llevando sus artes de la energía al límite y recurriendo profundamente a los poderes parásitos de los sistemas genéticos, que pudo proceder con seguridad. Cada paso que daba era uno que arriesgaba la muerte misma. Por supuesto, como parte del proceso, estaba aprendiendo mucho sobre la energía vital y las formaciones de hechizos del palacio, lo que significaba que las cosas se volvieron más fáciles a medida que avanzaba. Finalmente, las dos mujeres llegaron a una enorme pagoda que estaba custodiada por varias ancianas, todas las cuales irradiaban poder. Se sentaron allí con las piernas cruzadas e inmóviles, aparentemente desprovistos de cualquier fuerza vital o aura. Sin embargo, con una simple mirada, Yankee pudo decir que cultivaron algo que les dio poderes psíquicos ilimitados e inmensa energía verdadera. Después de que las dos diosas de las flores se detuvieron frente a ellas, las ancianas abrieron los ojos. ¿Por qué podrían ustedes dos diosas de las flores haber venido al depósito del tesoro? Uno de ellos preguntó. Deseamos depositar un artículo, dijo Jade Newtken. El mundo futuro trajo un regalo para la emperatriz, y ahora no es el momento de abrirlo. Nos gustaría que ustedes, señoras, sean testigos del hecho de que estamos depositando este artículo sin abrir. Entendemos, dijo otra de las ancianas. Al mirar la caja, evacuó su energía vital y dijo. Esa es una aura muy poderosa. ¿Qué es exactamente? El mundo futuro nos regaló uno de los medallones heredados del rey inmortal asesino, explicó Jade Newtken. También incluye una carta del Magister Cielo orgulloso a la emperatriz. Nosotros tampoco nos atreveríamos a abrir. Queremos depositar el regalo lo antes posible para evitar cualquier problema. Muy bien.
Las ancianas produjeron una gran cantidad de objetos de plata, que juntaron para formar una llave. Momentos después, la luz brilló en la llave e hizo que la puerta se abriera. Cuando entraron, Yankee los siguió cuidadosamente. El interior estaba lleno de una neblina de energía vital tan espesa que era casi líquida, aparentemente diseñada con el expreso propósito de almacenar objetos poderosos. Había estanterías, estantes de armas, estantes de píldoras medicinales e incluso enormes reinos de cristales con almas de Dios selladas dentro. Había altares, estandartes, ejércitos de terracota y otros tesoros. Aquí todo era mucho más fuerte que los tesoros del templo del dios eónico, y eran claramente objetos que el Palacio de las Flores de Alegría había recogido del antiguo camino a los dioses y la gran necrópolis. Era imposible saber cuántos millones y millones de años tomaría construir una colección como esta, o cuánto valdría la pena. Ni siquiera Killian tenía alguna pista. Capítulo 872. Un ratón en el granero. Había montañas de tesoros que se extendían aparentemente sin fin. Uno podría imaginar cuánto tesoro podría acumular un solo dios después de unos cientos de millones de años, y mucho menos las poderosas entidades en el Palacio Hoyflower. Por supuesto, la longevidad de los dioses normales era demasiado limitada para vivir durante cientos de millones de años. Incluso los grandes emperadores que vivieron durante cientos de millones de años empezarían a quedarse sin fuerza vital. Solo las personas con índices de poder en docenas, cientos o miles podrían vivir durante decenas de miles de millones de años. Los que no eran dioses no podían ser verdaderamente inmortales. El ciclo de la vida y la muerte era algo natural en el universo y no podía deshacerse. Para aquellos cultivadores que no podían ser inmortales, el resultado inevitable era morir. Las mujeres más bellas se convertirían en huesos blanqueados y los héroes más poderosos se convertirían en polvo. Tantos tesoros poderosos, se maravilló Yankee mientras miraba a su alrededor. Si realmente tomé todo esto, podría fortalecer la Liga de Defensa de Gao en millones y millones de veces. Probablemente se convertiría en una de las principales organizaciones en el antiguo camino hacia los dioses, en lugar de la fuerza de tercer nivel que ha tenido hasta ahora. A pesar de lo tentadores que eran todos los tesoros, había magias de protección en todas partes, por lo que Yankee sabía que no podía hacer nada imprudente. Si hacía lo incorrecto, provocaría una avalancha destructiva de respuesta. Obviamente, necesitaba evitar atraer la atención del Palacio Hoyflower. En un momento, vio una enorme botella de cristal llena de crepitantes rayos de color sangre. Ese es el origen del rayo de sangre del firmamento. ¿En realidad tienen origen de rayo de sangre de firmamento? Abrir esa botella haría que se extendiera un reino entero de sangre y rayos. Proporcionaría un impulso de poder a cualquier gran emperador, aprovechando el inmenso potencial dentro de ellos. Por ejemplo, después de adquirir el origen del rayo de sangre del firmamento, su clon asesino inmortal había aumentado de un índice de poder de 2 a más de 20. Y en este momento, Yankee estaba mirando una botella entera de esas cosas. Surgió la pregunta de por qué el Palacio Hoyflower en realidad no lo estaba usando. Lo único en lo que podía pensar Yankee era en que lo estaban guardando para legar como una recompensa a alguien que realizó un servicio increíble. La mayoría de las organizaciones almacenarían tesoros por tales razones. Tengo que conseguir esa botella, pensó Yankee. Ya estaba tan fascinado como un ratón que había sido arrojado a un granero. Dicho esto, logró mantener la cabeza despejada. En este momento, ninguno de los tesoros presentes era tan importante como el medallón del rey asesino inmortal. Si lo adquiriera, sería capaz de impulsar la miríada de cartas monarcas de mundos a un nivel aún más alto. Entonces tal vez podría limpiar el resto del almacén. En poco tiempo, las ancianas habían llevado a las dos diosas de las flores a cierta estantería que estaba protegida con poderosas marcas de sellado. Era imposible ver qué otras cosas había más allá de las luces parpadeantes, pero claramente eran muy importantes. Este es el depósito supremo, dijo una de las ancianas, que contiene una colección de tesoros dejados por dioses primordiales. En otras palabras, contiene elementos de los 72 monarcas. Desafortunadamente, no tenemos ninguno de los talismanes del Rey Devorador del Cielo, aunque sí tenemos algunos libros de las escrituras escritos por él. También hay salas del Palacio del Cielo que se separa del luto, espadas del Rey Asesino de la Vida, piezas de la armadura del Rey Cuerno Salvaje y otros objetos que hemos encontrado en el antiguo camino hacia los dioses. Con la adición de este medallón heredado de King Immortal Slayer, nuestra colección crecerá aún más.
Otra de las ancianas produjo una magia de apertura y la envió hacia la estantería, haciendo que apareciera una abertura en uno de los estantes. El medallón del legado del inmortal asesino del rey se colocó dentro, luego la abertura se selló herméticamente. Debemos irnos ahora, dijo otra anciana. Ni a los guardias ni a las diosas de las flores se les permite permanecer aquí por demasiado tiempo o entrar muy a menudo. Haremos un registro del tesoro recién depositado. Por supuesto, respondió Jaden Newtken. Las reglas son estrictas por una razón, y no deseamos romperlas. Aunque ambas diosas de las flores ansiaban adquirir algunos de los tesoros que vieron a su alrededor, ninguna de las dos se atrevió a tomarlas sin la bendición de la emperatriz. Con eso, el grupo de mujeres se dio vuelta y se fue. La puerta se cerró de golpe y el poder opresivo pesó sobre todo el almacén. Todo se fue completamente en silencio. No se podía ver a una sola persona. Por supuesto, Yankee se había quedado atrás cuando los demás se fueron. Después de un tiempo, las fluctuaciones de energía vital se podían ver cuando sus poderes parásitos finalmente llegaban al punto en que podía salir a la luz. Las habilidades del crucero de la civilización son increíbles, pensó. Soy como un parásito aquí en este almacén del tesoro. Mientras no cause demasiado revuelo, la magia protectora no me notará en absoluto. Por el momento, la energía vital a su alrededor estaba completamente quieta, pero tan pronto como se movió, numerosas formaciones de hechizos se activaron y lo escanearon. Sin embargo, los poderes de exploración pasarían a través de él, como si fuera parte de la energía vital en el área. Normalmente hablando, cualquier ser vivo que ingresó al depósito del tesoro sería escaneado. De hecho, incluso la más pequeña mota de polvo recibiría el mismo tratamiento. Afortunadamente, Yankee tenía una base de cultivo profunda y el crucero de la civilización, garantizando su máxima seguridad. Después de evaluar la situación, miró hacia el depósito supremo herméticamente cerrado y su corazón comenzó a latir de inmediato. Después de todo, ese estante estaba lleno de todo tipo de tesoros de los 72 monarcas. Rey inmortal asesino. Rey devorador del cielo. Rey luto de despedida. Rey asesino de la vida. Rey cuerno salvaje. King Elfreezer. Ellos y el resto de los 72 monarcas tenían tesoros mágicos característicos, y hasta la fecha, Yankee solo había recogido completamente aquellos que pertenecían al Rey devorador del cielo. En cuanto a los otros tesoros, esencialmente no tenía idea de dónde buscarlos. Por lo que sabía, podían estar en el mundo de los dioses, en el antiguo camino hacia los dioses, en la época primitiva, o incluso en el mundo futuro. Encontrarlos a todos buscando manualmente tomaría una cantidad excesiva de tiempo. Por el momento, su colección total incluía solo alrededor de 10, o tal vez el 20% de los artículos, lo que le daba una comprensión muy parcial de las diversas artes de la energía consumada de los 72 monarcas. Incluso eso fue suficiente para hacerlo increíblemente poderoso. Obviamente, adquirir una colección completa de cualquiera de los tesoros mágicos de los 72 monarcas conduciría a un impulso increíble en sus artes energéticas. Colecciones completas de tales tesoros mágicos podrían rivalizar con el sello de la Legión de Dios, hasta el punto en que formaban parte de la estrategia de Yankee para adquirir el sello de la Legión de Dios que estaba en manos del mundo futuro. Casi no podía esperar para ver cuánto más fuerte crecería con la adición de los tesoros en el repositorio supremo. Después de examinar la magia de sellado en el repositorio supremo, exhaló, enviando una corriente de energía que abarcaba la estantería como una lluvia de primavera. Brillaba una luz deslumbrante cuando con mucho cuidado envió su energía a uno de los sellos que lo protegía. Entonces se escuchó un leve crujido cuando la magia de sellado se deshizo un momento después. Inmediatamente suspiró aliviado. La energía vital que acababa de gastar en realidad superó lo que normalmente se agotaría en una batalla de vida o muerte. El primer estante que había desbloqueado no era el que contenía uno de los medallones del Rey inmortal asesino. Quería familiarizarse con el proceso antes de intentar adquirirlo. Había comenzado con el que contenía artículos del Rey devorador del cielo. Extendiendo la mano con cuidado, tomó un libro de las escrituras y lo que parecía ser un puñado de gránulos de hueso. Los gránulos emanaron un poderoso aura que se correspondía perfectamente con la energía del Rey devorador del cielo. Instantáneamente, pensó Yankee, ¿estos huesos reales pertenecen al Rey devorador del cielo? El libro de las escrituras estaba encuadernado en piel de serpiente y el texto estaba escrito en letra de Dios.
Según lo que habían dicho las ancianas, el libro fue escrito por el mismo Rey Devorador de Cielos, aunque no habían mencionado nada sobre el contenido. El título era Verdades que devoran el cielo, y al hojear el libro, Yankee descubrió que contenía varias ideas sobre el cultivo y la iluminación. Increíble. Él pensó. Aunque había logrado cultivar la verdadera energía y las artes energéticas del Rey Devorador del Cielo, contenían muchas profundidades de las que aún no se había iluminado. Con este libro de escrituras, definitivamente podría disipar parte de su confusión. Su serpiente anciana del caos primigenio instantáneamente se hizo aún más realista, detallada y realista, y su verdadera energía devoradora del cielo se volvió más refinada y efectiva. Aunque su índice de poder no aumentó, su convergencia de voluntad aumentó hasta que vibró con las fluctuaciones del medio del nivel desestabilizador. Habiendo aumentado su convergencia de voluntad, Yankee estaba aún más seguro de que podía moverse sin ser detectado. Capítulo 873. Desentrañando la magia protectora. Si estos gránulos de hueso son realmente los restos del Rey Devorador del Cielo, entonces presumiblemente puedo obtener beneficios aún mayores de ellos en el futuro. Intentó usar la verdadera energía devoradora del cielo para refinarlos o asimilarlos, pero no tuvo ningún efecto. Los elementos que podían resistir la verdadera energía devoradora del cielo eran definitivamente pocos y distantes. Por lo que podía ver, probablemente era su propia deficiencia en términos de nivel de cultivo. Apartándolos para preocuparse más tarde, se centró nuevamente en los hechizos de protección en el repositorio supremo. Algunos de los hechizos de protección eran más fuertes o más resistentes que otros, pero todos se debilitarían con el paso del tiempo. Considerando que el medallón heredado del Rey Inmortal Asesino acababa de ser sellado, obviamente era el más fuerte y también sería el más difícil de abrir. Sin sentirse particularmente seguro de eso, Yankee se centró primero en los más débiles. Considerando que estaba solo, no estaba bajo ninguna presión para apresurarse. Abierto. Por supuesto, habiendo adquirido el libro de escrituras del Rey Devorador del Cielo, ahora estaba en una posición aún mejor para lidiar con los hechizos de protección. Enfocándose en el más débil que pudo encontrar, se fue a trabajar. En poco tiempo, se abrió, revelando una gran cantidad de espadas. Espadas del Rey Asesino de la Vida. Encantado, agitó su dedo para recogerlos, empujando instantáneamente su técnica de espada mortal a un nivel superior. Pasó otra hora y finalmente desenredó otro hechizo de protección. Esta vez, reveló numerosas ruedas hechas de hielo gélido. Algunos eran pequeños, otros grandes, pero todos estaban aserrados, haciéndolos parecer copos de nieve. Eran las armas distintivas del Rey Congelador del Infierno, las ruedas de Dios que congelaban el infierno. Los vientos aullantes resonaron cuando las ruedas giraron, causando que la energía helada se agitara, lo que mejoró de inmediato las técnicas del congelador Rey que el Yankee había recogido previamente. 1. Por lo tanto, Yankee comenzó con los hechizos de protección más débiles y avanzó hacia arriba. En poco tiempo, había abierto docenas de estantes, adquiriendo armas, escrituras, artículos y nuevas artes energéticas e iluminación de todos los monarcas asociados. El Palacio Joyflower había pasado miles de millones de años recolectando estos artículos, desafiando a quienes sabían cuántos peligros hacerlo. Pero ahora Yankee solo los estaba recogiendo sin apenas resistencia. Finalmente, abrió 71 de los estantes. Habiendo tomado 71 corrientes separadas de energía verdadera, y todo tipo de otros artículos, su colección final había alcanzado el nivel de aproximadamente 30 o 40%. Después de la gran afluencia, su convergencia de voluntad estaba ahora en la cima del nivel desestabilizador. Su colección estaba casi completa, algo que nunca se había hecho a lo largo de la historia. Después de todo, él tenía la miríada de monarcas de mundos. Sin ella, tal tarea hubiera sido prácticamente imposible. 72 corrientes de energía verdadera fluyeron a través de 72 puntos de acupuntura particulares cuando Yankee finalmente se centró en su objetivo final. El medallón heredado del Rey Inmortal Asesino. El hechizo de protección que lo protegía era el más fuerte y poderoso de todos. Con expresión muy seria, acomodó su base de cultivo y cerró los ojos concentrado. En lugar de tomar medidas de inmediato, se tomó el tiempo para pensar detenidamente sobre lo que estaba planeando hacer. Usó los sistemas de evaluación de poder, el sello de la Legión de Dios y los poderes del templo del dios eónico. Después de varias horas, abrió los ojos y clavó la mirada en el estante. Al mismo tiempo, los himnos sagrados resonaron a su alrededor mientras intentaba atravesar el hechizo de protección.
Pronto, el hechizo de protección se vio afectado por el himno sagrado y comenzó a temblar y retorcerse junto con el ritmo. Luego, Yankee envió parte de su voluntad al hechizo, junto con un embrión de demonio, moviéndose tan lenta y cuidadosamente, como si estuviera recogiendo seda de un capullo. Grieta. En cierto punto, el hechizo de protección se abrió ligeramente, revelando la caja de antes, hacia la cual Yankee se acercó. Sin embargo, antes de abrirlo, abrió los ojos de su señor para evaluar más la situación. Sabía qué clase de persona era el cielo orgulloso, y que era muy probable que hubiera colocado otro hechizo de protección dentro de la caja. Efectivamente, un momento después vio la evidencia de una marca de sellado de la fuerza de la abrumadora madrina. Era casi como una telaraña cubriendo la caja, asegurando que si la magia protectora se rompía, explotaría. Yankee resopló fríamente. Permaneciendo calmado, usó su propia fuerza de la abrumadora madrina y el sello de la Legión de Dios para abrir la caja con mucho cuidado. De repente, apareció un flujo de energía que parecía contener las trompetas de innumerables megamamot antiguos. Era la verdadera energía de la fuerza de la abrumadora madrina del infierno, y era diferente del tipo que tenía Yankee. Obviamente, esto vino de otro de los sellos de la Legión de Dios. Por supuesto, Yankee simplemente lo absorbió, lo que purificó su propia fuerza de la abrumadora madrina y dio lugar a transformaciones dramáticas. Después de absorberlo por completo, Yankee todavía no abrió la caja. En cambio, recurrió a los 7 medallones heredados que ya tenía para crear una resonancia con el nuevo, suprimiendo su poder. En un abrir y cerrar de ojos, el 8º medallón heredado se deslizó a través del tiempo y el espacio para aparecer dentro de la miríada de monarcas de mundos. En otras palabras, Yankee lo había tomado sin siquiera abrir la caja. Zumbido. El 8º medallón heredado voló hacia el grupo de 7 como una mosca que corre hacia un charco de sangre. Yankee resopló fríamente. Eres un cielo inteligente y orgulloso, pero no voy a caer en tus trucos. Mientras no abra el cuadro o toque su mensaje, no tendrá forma de saber qué sucedió. Solo espera hasta que la emperatriz abra la caja y la carta, solo para no encontrar un medallón heredado dentro. Sin dejar rastro de lo que había hecho, Yankee aprovechó el poder de los 8 medallones heredados y se metió directamente en la miríada de monarcas de mundos. Wosh. Un momento después, se había ido. Grieta. Chasquido. Inmensos rayos comenzaron a aparecer en la miríada de monarcas de mundos del clon asesino inmortal. A su paso, dejaron montañas, ríos, energía vital, leyes mágicas, soles, lunas y cuerpos celestes. Todo dentro del gráfico estaba cambiando, y ya no estaba desolado y oscuro. Desafortunadamente, la miríada de cartas monarcas de los mundos era demasiado grande, y las transformaciones iban muy lentamente al tener en cuenta la carta en su conjunto. De hecho, a su ritmo actual, probablemente tomarían cientos de millones de años en completarse. Sin embargo, Yankee pudo ver que ciertos sellos se estaban abriendo, y la energía vital se estaba vertiendo en el clon asesino inmortal. Como resultado, el clon también se estaba transformando, su poder subía a medida que la energía fluía a través de sus meridianos en ciclos perfectos. Los 71 patriarcas aparecieron detrás de él, y ellos también se hicieron más fuertes. Ahora estaban más allá del nivel de simples grandes emperadores, y sus índices de poder estaban subiendo rápidamente. Mirando hacia las alturas de la tabla, Yankee vio algo que era tan misterioso y divino como algo del mundo de los dioses. Era algo que obviamente no podía tomar solo, sino que solo podía extraer con cuidado. No era origen del rayo de sangre del firmamento, sino algo sagrado y profundo. Esa es la vitalidad hegemónica de Gao. Flor Milcloud dijo. Según las historias, es la vitalidad de la quinta esencia creada por dioses primordiales del mundo de los dioses cuando realizan ejercicios de respiración. Supera completamente el origen del rayo de sangre del firmamento. En el antiguo camino hacia los dioses, había una vez una facción llamada la Casa del Exterminio del Cielo Verdadero, cuyo señor solo consiguió un pedazo y terminó empujando su base de cultivo a alturas nunca vistas. De hecho, desapareció en las profundidades del antiguo camino hacia los dioses. Algunas personas dicen que ya podría haber llegado al mundo de los dioses. ¿Daje vitalidad hegemónica? Yankee extendió la mano, pero no pudo soportarlo. Aparentemente, la vitalidad hegemónica del Dao había sido preparada solo para el clon asesino inmortal, lo que hacía imposible que su verdadero yo lo adquiriera. Cada vez más, el clon asesino inmortal se estaba convirtiendo en una entidad única e independiente, que estaba completamente de acuerdo con el plan maestro.
Desafortunadamente, eso les hizo imposible compartir la energía vital como lo habían hecho en el pasado, incluida esta vitalidad hegemónica. Sin embargo, todo valdría la pena cuando la voluntad del rey inmortal asesino realmente despertara. Bip bip bip. Bip bip bip. Los sistemas de evaluación de poder comenzaron a describir el aumento de poder del clon que mata inmortal. 100, 150, 200, 300, 500. Fue solo en ese punto que se detuvo. Yankee sacudió la cabeza. Mi índice está en 220, y mi clon está en 500, lo que hace que su habilidad de combate sea mucho más que la mía. Él está más allá incluso de las diosas de las flores. Entonces, ¿qué sucederá cuando obtengamos el noveno medallón delegado del rey inmortal asesino? Cuando la voluntad del rey inmortal asesino despierta, ¿entonces qué? Ni siquiera me atrevería a combinar personalmente los 9, a menos que quisiera terminar muerto. En el momento en que el clon se fusionó con el octavo medallón heredado, Yankee pudo sentir que su control sobre la miríada de monarcas de mundos había alcanzado un nivel aún más alto. El clon agitó su mano un momento después, haciendo que apareciera una imagen frente a ellos que representaba la totalidad del Palacio Joyflower. Había algunas áreas con oleadas de poder, donde se podían ver figuras sombrías al acecho. Eran veteranos escondidos, y Yankee ahora podía emboscar a voluntad. Capítulo 874. Secretos del almacén. Tener 8 de los medallones heredados del rey inmortal asesino proporcionó un nivel aún mayor de control de la miríada de monarcas de mundos. Más específicamente, Yankee ahora era libre de ir al depósito del tesoro cuando quisiera, y de hecho, podía viajar libremente a través de la flor del dios sin pasión. Ni sus artes energéticas ni su base de cultivo habían avanzado, y su índice de poder todavía estaba en 220. De hecho, ahora era más débil que su clon. Pero gracias a alcanzar el nivel de convergencia de voluntad desestabilizadora, su destreza en la lucha fue mayor que nunca y, en ese sentido, fue realmente superior a su clon. Eso era especialmente cierto si usaba el arte de la energía de 72 monarcas junto con la mano del único dios. Eran como una combinación de justo y malvado, una amalgama de yin y yang, la máxima expresión del Taiji. Auge. El verdadero ser de Yankee todavía estaba en la miríada de monarcas de mundos, trabajando en sus habilidades divinas, remodelando a sí mismo y tomando el control de las diversas armas y objetos de los 72 monarcas. Gracias al trabajo difícil, su base de cultivo comenzó a escalar lentamente. A medida que la miríada de cartas monarcas de los mundos se elevó a un nivel superior, deslumbrantes rayos de luz se dispararon en todas direcciones. Dentro de él existían mundos pulsantes con el poderoso aura de la época primitiva. El clon asesino inmortal se puso de pie, sus ojos brillaron como un rayo y su cabello negro se arremolinó a su alrededor, haciéndolo parecer un rey dios del pasado antiguo. De repente, una esfera apareció sobre su cabeza, como un mundo oceánico cubierto por olas ondulantes. Sin embargo, el agua parecía más poder que cualquier otra cosa, y cuando surgió, el clon habló con una voz clara y resonante. Virtual mundo de Dios. La esfera oceánica explotó, haciendo que la lluvia cayera en todas las direcciones. Un mundo nació del espacio-tiempo mismo, lleno de árboles de Dios, minerales de Dios y todo tipo de otras cosas. Era un mundo de dioses virtual, que era similar a un verdadero mundo de dioses. Aunque era solo de naturaleza virtual, todavía tenía sus propias leyes mágicas, poder y energía vital. De hecho, era 30% tan real como un verdadero mundo de dioses, y era más adecuado para el cultivo que en cualquier otro lugar del antiguo camino hacia los dioses. Ni un solo mundo inmortal en existencia podría compararse con él. Yankee escoltó a su familia, amigos y hermanos jurados al mundo virtual de Dios, todos los cuales quedaron completamente conmocionados al verlo. De hecho, ni siquiera podían pensar cuánto mejoraría su cultivo aquí en comparación con el mundo exterior. Después de todo, los animales al azar del mundo de los dioses podrían devastar incluso a los grandes emperadores. ¿Un mundo virtual de Dios? Exclamó la flor Milkcloud, su expresión parpadeando de miedo. Completa y completamente desafiando el cielo. Es como una copia del verdadero mundo de Dios. Es difícil incluso predecir qué beneficios se obtendrán al practicar el cultivo allí. Pues, ¿qué piensas? Yankee dijo. Como dije, no necesito tu ayuda para encontrar el depósito del tesoro del Palacio Joyflower. Ya he saqueado un montón de tesoros, y en los próximos días continuaré haciéndolo hasta que el lugar esté vacío. Lamentablemente, porque te negaste a darme información, no creo que sea apropiado darte una parte.
Tú. Dijo la flor Milkcloud, su expresión parpadeando. No había forma de que ella hubiera adivinado que Yankee no solo encontraría el depósito del tesoro, sino que él podría entrar y tomar las cosas libremente. El almacén del tesoro era un lugar divino en el Palacio Joyflower, y los artículos dentro generalmente eran otorgados como regalos por los ancianos y las diosas de las flores. Flower Milkcloud no pudo evitar ser sacudido por la vista de los tesoros mágicos desde allí. ¿Ahora ves los beneficios de ponerte del lado mío? Podrías haber elegido cualquier cosa del almacén. Afirmaste que fue por tu lealtad al Palacio Joyflower, pero apuesto a que en realidad era tu miedo a los hechizos de protección, ¿no? ¿Qué te parece ahora? ¿Te sientes un poco diferente? Él sonrió enigmáticamente. Deja de jugar conmigo, dijo la flor Milkcloud. Multa. Si acepta darme algo del almacén del tesoro, le contaré un secreto. ¿Qué secreto? Yankee preguntó en voz baja. Un rumor sobre el almacén del tesoro en sí, respondió ella. Se dice que hay un artículo en el almacén que puede darte el control definitivo sobre el Palacio Joyflower. De hecho, podría darte la flor del dios sin pasión, permitiéndote destruir el palacio. ¿Te interesaría un secreto como ese? ¿Qué? ¿De qué tipo de artículo estamos hablando aquí? ¿Estás diciendo que quieres darle la espalda al Palacio Joyflower? Ahora que has visto de lo que soy capaz, ¿finalmente te has dado cuenta de que destruiré el palacio si me estás ayudando o no? Eso es exactamente, respondió ella. Ahora puedo ver lo fuerte que eres, y puedo decir que nadie podrá detenerte. De una forma u otra, eventualmente llegarás al objeto del que estoy hablando y lo usarás para destruir la secta. Una mujer sabia se somete a las circunstancias, y ahora veo que debería arrojar mi suerte contigo. De hecho, quién sabe, tal vez incluso me dejes ocupar el lugar. Bueno, no eres ambicioso, dijo Yankee. Bien. Puedes elegir los tesoros. Dime lo que quieres y lo conseguiré. Pero primero, quiero saber los detalles de este secreto tuyo. Más vale que valga la pena. Bien. Se dice que incluso en el pasado lejano, el Palacio Joyflower y la Flor del Dios sin pasión siempre han sido lo mismo. Juntos, forman un elemento de Dios ilimitado que, aunque no está en el nivel de la miríada de monarcas de mundos, sigue siendo espectacularmente sorprendente. Desafortunadamente, requiere una inmensa fuente de energía para operar. ¿Puedes adivinar cuál es esa fuente de energía? ¿Qué? Yankee respondió, su curiosidad despertó. Una lágrima del Rey Dios sin pasión. Las lágrimas de los Reyes de Dios contienen el poder del exterminio cósmico nirvánico. Normalmente hablando, los dioses no derraman lágrimas. Pero lo harán si están heridos lo suficiente. Tales lágrimas contienen su quinta esencia máxima, reunida durante toda una vida. En otras palabras, la divinidad. No del tipo ordinario, sino de una divinidad aberrante. Dicho esto, tal divinidad contendría un poder tan inmenso que la gente común nunca podría asimilarlo. Porque tales lágrimas son aberraciones, significan que cualquier dios que las derramó lo hizo al caer en corrupción. ¿Una lágrima del Rey Dios sin pasión? Yankee se sintió realmente conmocionado. Las entidades que alcanzaron el trono inmortal y se convirtieron en dioses eran seres extraordinarios, y parecía imposible que uno de ellos pudiera derramar lágrimas. Las lágrimas representaban debilidad, y solo se derramarían en un momento de máxima vulnerabilidad. De hecho, durante todo el camino de cultivo de Yankee, nunca había derramado una sola lágrima. Que un rey dios derramara lágrimas implicaría que había perdido su divinidad y sus leyes mágicas. Tales lágrimas serían aberraciones, al igual que la divinidad que contenían. Era algo que sucedería tan raramente que se consideraría una leyenda incluso en el mundo de los dioses. Pero ahora, aquí se hablaba de tal cosa en el Palacio Joyflower. Yankee había leído indicios de tales leyendas en textos daoístas antiguos, pero había asumido que eran cuentos fantásticos. ¿Cómo podrían los dioses, que tenían la máxima libertad y poder, derramar lágrimas? La lágrima de ese rey dios se almacena en las profundidades del depósito del tesoro, respondió ella, y se considera la base fundamental del Palacio Joyflower. Si puedes conseguirlo, sería de gran ayuda en tus esfuerzos para tratar con la secta en su conjunto. La lágrima de un rey dios, Yankee sonrió. Parece bastante aterrador. ¿Qué circunstancias podrían llevar a un rey dios a llorar? De alguna manera dudo que sea lo suficientemente fuerte como para controlar algo así. Pero teniendo en cuenta que lo mencionaste, también podría echar un vistazo y ver qué implicaría tomarlo.
Incluso mientras se desarrollaba este diálogo, Yankee estaba manipulando su energía vital para asimilar por completo el octavo medallón delegado del Rey Inmortal Asesino. Cuando el proceso se completó, su poder aumentó dramáticamente, al igual que su velocidad, haciéndolo más sigiloso que nunca. Ni siquiera a alguien 10 veces más fuerte que él le resultaría fácil matarlo. Y, por supuesto, poder retirarse a la miríada de monarcas de mundos era su mejor red de seguridad. Así preparado, se dirigió de nuevo al depósito del tesoro. Su viaje de regreso fue mucho más fácil, gracias a la mayor potencia de la tabla. Él agitó su mano, enviando leyes mágicas que parecían peces nadadores que desentrañaron los hechizos de protección y pusieron todo el almacén a su alcance. Wosh, la botella de firmamento sangre rayo origen voló en su mano. Abriéndolo, absorbió el líquido color sangre como un rayo, lo que hizo que su verdadera energía aumentara rápidamente. Bip bip bip. Bip bip bip. Índice de potencia 230. 240. 250. 260, finalmente dejó de elevarse a 280. En ese punto, le dio el resto del firmamento, el origen del rayo de sangre al florecimiento de la nube suave. Bebe eso, dijo, y lleva tus artes de la energía a un nivel superior. Pero dejo algunas sobras para mis amigos y familiares. Quiero que su cultivo mejore aún más rápido de lo que es ahora. Flor Milcloud sonrió. Están en ese mundo virtual de Dios trabajando en su cultivo. ¿Cómo podrían practicar la cultivación más rápido? Con el origen del rayo de sangre del firmamento, su velocidad definitivamente aumentará. ¿De verdad estás tratando de regatear conmigo en este momento? Solo habrá más beneficios por venir, de modo que ni siquiera podría aprovecharlos todos. Él agitó su mano, temblando cuando una corriente de poder fluyó de él. Al mismo tiempo, comenzó a cantar una canción sagrada. La verdad es falsedad, por lo tanto, la falsedad es verdad. Verdadero y falso. Falso y verdadero, vida y muerte. Vacío y destrucción. Todo es un sueño y un vacío, una ilusión. ¿Un chiliocosmos de mundos produce todos los sueños? De repente, una botella virtual de origen del rayo de sangre del firmamento tomó el lugar del viejo en el estante. Al mismo tiempo, otras armas y objetos virtuales aparecieron en el estante supremo, emanando la misma energía y aura que tenían los elementos anteriores. Incluso alguien que recogió un artículo así, lo miró y lo escaneó con energía verdadera no podría detectar que era falso. En cuanto al origen del rayo de sangre del firmamento, solo alguien que realmente intentara beberlo se daría cuenta de que no era real. Toda otra evidencia apuntaría a que es un artículo real del mundo de Dios. Yankee había cultivado su dios relámpago de destrucción de vacío de vida-muerte hasta el punto de poder crear proyecciones virtuales que eran como sueños dentro de sueños. Por supuesto, aún no había alcanzado el nivel máximo de este poder, en el que podía crear cosas tan reales como la realidad. Si hubiera alcanzado ese nivel, no habría razón para robar tesoros mágicos. Capítulo 875. Hierba de origen de Dios de 3 cabezas. Yankee ahora era bastante hábil para tomar un tesoro mágico y luego producir una versión virtual. Fue un producto tanto de su arte de energía de la vida, muerte, vacío, destrucción del dios del relámpago como de los poderes de la miríada de cartas monarcas del mundo. Después de todo, si la tabla ya pudiera crear un mundo virtual de dioses, entonces, ¿cuánto más simple sería hacer tesoros virtuales? Además, las réplicas eran tan realistas que incluso si los guardias del almacén entraran a inspeccionar los artículos, no tendrían forma de identificar ninguna falsificación a menos que realmente los usaran. ¿Y quién llegaría a usar un artículo cuando simplemente realizara una inspección? En otras palabras, pasaría mucho tiempo antes de que alguien se diera cuenta de que alguno de los tesoros había sido robado. Ese fue un aspecto importante del plan de Yankee. Después de todo, su índice de poder actual solo estaba en el nivel de 280. Por lo general, las personas que alcanzaron el pico del nivel de convergencia desestabilizadora tendrían una destreza de combate increíble, pero estarían lejos de poder luchar contra personas como la emperatriz del Palacio Joyflower, cuyo índice de poder definitivamente fue mucho más allá de 1000. Afortunadamente, había muchos tesoros para tener, lo que beneficiaría tanto a Yankee como a sus principales leales en la miríada de monarcas de mundos. Su padre, su familia y sus amigos estaban fomentando su cultivo en el mundo virtual de Dios, y él estaba haciendo todo lo posible para asegurarse de que experimentaran un crecimiento estable. En poco tiempo, todo el grupo avanzaría al nivel del gran emperador.
Incluso cuando Yankee tomó el origen del rayo de sangre del firmamento y comenzó a hacer una versión falsa del mismo, Flower Milk Cloud, que pudo observar desde dentro del gráfico, notó un estante en particular lleno de artículos medicinales. «Tantas píldoras de Dios», murmuró ella. Las píldoras casi parecían vivas, como si fueran dioses reales realizando ejercicios de respiración y demostrando artes energéticas. «Esa es una píldora que arrebata la vida de un dragón tigre», exclamó, mirando un recipiente de cristal en particular que contenía una píldora medicinal del tamaño de un puño. Parecía ser un mundo turbio propio, en el que dos dioses estaban encerrados en combate, uno una figura humanoide con cabeza de dragón y el otro una figura humanoide con cabeza de tigre. Lucharon de un lado a otro utilizando posturas marciales de todo tipo, y sus artes energéticas estaban llenas de innumerables variaciones y profundidades complejas de sus artes marciales. Incluso había poderosas leyes mágicas en exhibición. De hecho, sus interacciones fueron tan sorprendentes que uno realmente podría obtener una iluminación significativa con solo observarlas, sin siquiera consumir la píldora. Esta píldora medicinal provenía del Dao de los dioses y contenía la energía de verdaderos dragones y verdaderos tigres. Definitivamente fue algo muy raro. En una ocasión en el pasado, la nube de flores suaves había visto una píldora como esta otorgada como una recompensa a una de las diosas de las flores, que usó su poder para lograr un avance que sacudió el cielo y derribó la tierra en sus artes energéticas. Yankee agitó su mano, y el recipiente de cristal desapareció, para ser reemplazado un momento después por un duplicado exacto. Mientras tanto, la verdadera píldora de robo de dragón tigre apareció en su palma, con lo cual se la encogió hasta que fue del tamaño de una fruta longan. Ahora que la píldora estaba al aire libre, emitía pulsos y música piadosa que encantaría eternamente a cualquiera que la escuchara demasiado de cerca. Una corriente de energía de la espada salió volando y cortó la píldora en dos. Yankee tomó la porción más grande y la asimiló, lo que instantáneamente hizo que las proyecciones de un dragón y un tigre aparecieran detrás de él. No eran el tipo de dragón o tigre que uno vería en el mundo mortal, sino los que existían en el mundo de los dioses. Después de todo, incluso los gusanos del mundo mortal que luego llegaron al mundo de los dioses se convertirían en gusanos. ¿Asimilas esta porción más pequeña?, dijo Yankee, cortando la sección restante por la mitad nuevamente. El resto, lo enviaré al mundo virtual de Dios para que lo use mi gente. Cuantos más seguidores tenga en la escalera celestial inmortal, mejor. Con eso distribuyó el resto de la píldora para florecer Nupe Suave y su gente en el mundo virtual de Dios. Luego, su atención se dirigió a una enorme losa verde esmeralda, dentro de la cual se selló una especie de hierba divina. Se parecía a una raíz de ginseng, un hongo mágico o una raíz de regaliz, pero no era ninguna de esas cosas. Parecía una entidad humanoide flotando dentro de la losa verde, una criatura de aspecto extraño con 3 cabezas. Hierba de 3 cabezas de origen Dios. Flor Milk Cloud exclamó en voz alta. Esa es una medicina sagrada que puede curar todo tipo de lesiones. De hecho, incluso alguien que ha muerto, sin sus almas espirituales y sus almas físicas disipadas, puede ser restaurado enviando la energía vital de esa hierba al cielo y a la tierra. Restaurará el alma y reformará la carne y los huesos. Cualquiera que no sea un dios puede revivir con él. ¿Es realmente tan milagroso?, dijo Yankee, extendiendo la mano y tomándola. Rápidamente se dio cuenta de que la hierba tenía 3 tipos de leyes mágicas del Dao de los dioses. Uno pertenecía al Yin, Yang, la vida y la muerte. Otro se ajustó a las transformaciones de las 5 fases, y el tercero contenía la miríada de profundidades del pasado, presente y futuro. Las 3 cabezas eran las encarnaciones de esas 3 leyes mágicas. Incluso solo mirándolo, Yankee obtuvo una nueva iluminación de la quinta esencia de los humanos y sus transformaciones. Había innumerables mundos y lugares, pero en todos ellos, el pináculo de la ley mágica y la evolución eran humanos. Los humanos formarían la base definitiva de un mundo próspero. En cuanto a los dioses, eran simplemente un tipo superior de humano. Increíble, murmuró Yankee. 3 orígenes combinados en uno. 3 vidas para abarcar toda la creación. Esta hierba contiene las profundidades de la vida y la muerte, y es algo que solo podría llegar a existir en el mundo de los dioses. Si realmente puede salvar cualquier vida, entonces lo necesito. Definitivamente será útil en algún momento en el futuro. Realmente es un tesoro, dijo Flower Milk Cloud. Obviamente, a ella le encantaría tenerlo, pero no llegaría al extremo de luchar con Yankee por su propiedad.
Con la fuerza de la abrumadora madrina y el arte de la energía de 72 monarcas, Yankee era demasiado poderoso e impredecible. Incluso si ella luchó contra él hasta la muerte y de alguna manera ganó, estaría casi muerta después. ¿Y de qué serviría ganar un tesoro que le salve la vida, solo para verse obligada a usarlo de inmediato para salvar su propia vida? Esa es una gran píldora de difusión de Dao, dijo mientras los dos avanzaban. Afortunadamente, estaba familiarizada con muchos de los artículos en el almacén y pudo proporcionar descripciones claras de la mayoría de ellos. Yankee estaba bastante sorprendido. ¿Cómo sabes tanto sobre estos tesoros?, preguntó. Nunca has estado dentro, ¿verdad? Flor Nupe Suave se encogió de hombros. A los discípulos en el Palacio Joyflower se les dan libros de texto que describen tesoros de todo tipo. Eso nos facilita la identificación de objetos tanto en la gran necrópolis como en el antiguo camino hacia los dioses y, por extensión, ahorramos tiempo. Y también significa que la mayoría de los artículos en el almacén son cosas que he leído en el pasado. Bueno, eso tiene sentido, dijo Yankee. A medida que avanzaban, aumentaron la velocidad. Algunas de las píldoras medicinales que encontraron parecían particularmente útiles, otras no. Algunos fueron diseñados para mejorar la base de cultivo, mientras que otros en realidad eran venenos mortales. Había una gran variedad. Afortunadamente, la flor Milcloud estaba allí, de lo contrario, habría estado bastante aturdido por tantos objetos no identificables. A medida que aumentaron la velocidad, la habilidad de Yankee con la fabricación de reemplazos virtuales también mejoró. Finalmente llegó al punto en que ni siquiera la nube suave de flores podía rastrear visualmente qué tesoros estaba tomando y reemplazando. Él era tan hábil que, incluso si el guardia estuviera presente, podrían no darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Era como, en el mundo mortal, los llamados magos usarían un juego de manos para confundir al público y hacer imposible ver lo que realmente estaban haciendo. Esto es increíble, pensó Yankee. Mi túnica de batalla de la Legión de Dios, mi rayo de destrucción de vacío de destrucción de vida-muerte, mi mundo de Dios virtual, todos se están beneficiando inmensamente. Y con estas habilidades que estoy perfeccionando, probablemente podría robar a los oponentes de sus tesoros mágicos y reemplazarlos con falsificaciones virtuales sin que se den cuenta. Finalmente, Yankee tenía tantas píldoras medicinales, tesoros mágicos y objetos de Dios que probablemente podría elevar un ejército de millones al nivel de grandes emperadores. Y no versiones ordinarias como el viejo gran emperador Rajefir Ebroileaben, sino más bien expertos con índices de poder de 20 o más. Finalmente, llegaron a un punto donde ya no había píldoras medicinales y tesoros mágicos para ser tomados, sino más bien hechizar formaciones. La expresión de la flor Milcloud parpadeó. Tenemos que tener cuidado aquí. Estamos llegando a las profundidades del depósito del tesoro. ¿Ves esos estandartes? Hay 720 de ellos, y forman la formación del dios de la circunvolución de la llama del viento. Los estandartes se denominan estandartes de dios de la llama del viento. Se crean a partir de las plumas de los halcones del dios del viento y de los halcones del dios que flamean. La formación en sí está llena de leyes mágicas del dios de los dioses, y es particularmente mortal. Incluso si estás luchando contra alguien mucho más poderoso que tú, siempre y cuando puedas engañarlo en esa formación, morirá más allá de la duda. En realidad se puede considerar el elemento de defensa de firma para una secta entera. Entonces estas cosas forman una formación de hechizos, ¿eh? Yankee agitó su manga, y un momento después, una gran cantidad de pequeñas pancartas estaban en su mano, así como 2 perlas que eran ojos de formación de hechizos. Capítulo 876. 1000 millones de formaciones de hechizos. Yankee adquirió otra formación de hechizos, esta llena con el poder del fuego y el viento del mundo de Dios. Fue dominante al extremo, lleno de poder ofensivo y defensivo, y justo lo que uno esperaría de una formación de dioses. Todo en este almacén del tesoro era algo del mundo de los dioses que nunca podría producirse en el mundo mortal. El Palacio Joyflower había trabajado mucho para recolectar estos artículos, pero ahora Yankee se los llevaba todos. Nunca podría producir algo como esto, dijo Yankee. Definitivamente es lo que esperaría que produjeran los dioses. Con unas pocas decenas de miles de formaciones como esta, no tendré que sufrir la humillación de tener gente como la pureza de las orquídeas y su gente ocupando mi territorio nunca más. No hay forma de que pueda atravesar formaciones como esta. Sacudiendo la cabeza, miró las numerosas formaciones que se extendían frente a él. ¿Unas pocas decenas de miles? Flor Milcloud dijo.
Ella no pudo evitar reírse. Realmente estás subestimando el Palacio Joyflower. De acuerdo con los registros que he estudiado, hay 1.000 millones de formaciones de dioses aquí. Incluso si miles de dioses vinieran simultáneamente a asediar el palacio, les sería difícil superar esas defensas. Esa es una de las razones por las que somos una fuerza tan dominante en el antiguo camino hacia los dioses. Sin defensas como esta, ¿cómo crees que podríamos haber sobrevivido durante tanto tiempo? Definitivamente, hay fuerzas diabólicas y mortales que, de lo contrario, nos habrían destrozado hace mucho tiempo. ¿1.000 millones de formaciones de Dios? Dijo Yankee, visiblemente aturdido mientras miraba las innumerables formaciones. Incluso había formaciones dentro de las formaciones, un tesoro aparentemente interminable que era imposible de asimilar visualmente. Tenía que preguntarse cuánto tiempo tomaría reunir 1.000 millones de formaciones de hechizos, si realmente había tantos. Y crear duplicados virtuales de ellos sería una gran pérdida de sus reservas de energía. Afortunadamente, había mucha energía vital del mundo de Dios en el depósito del tesoro. Usar eso para alimentar el motor del único Dios probablemente garantizaría que no se agotara. Supuestamente, la lágrima de ese rey Dios se encuentra más allá de las 1.000 millones de formaciones, dijo Flower Milcloud. ¿No estás interesado en ver cómo es la lágrima de ese rey Dios y si puede o no impulsar tu crucero de civilización? Aunque ella no sabía sobre el sello de la Legión de Dios de Yankee, sabía sobre muchos de sus otros tesoros. Él le había proporcionado esa información intencionalmente, con la esperanza de que una comprensión de su verdadero nivel de fuerza prevendría cualquier intento de resistirlo o escapar de él. Así es, dijo. La lágrima del rey Dios aparentemente estaba hecha de una extraña variedad de divinidad, del tipo que la mayoría de la gente nunca podría usar. Cualquiera que lo intentara sería asaltado por el dolor ilimitado e incomprensible de un dios, y sería asesinado y transformado en algo ni humano ni fantasma. Sin embargo, el motor del dios único era diferente. El motor necesitaba energía pura y podía absorber enormes cantidades de energía vital. De hecho, podría tomar el poder del mundo divino que existía en la gran necrópolis y dividirlo en sus diversas partes componentes. Pero desafortunadamente, incluso esa potencia fue de poca ayuda para el motor en general. Sería como tratar de llenar un océano agregando agua a una taza a la vez. Fue un esfuerzo destinado al fracaso desde el principio. En este momento, las reservas de potencia del motor solo estaban en el nivel de una centésima millonésima. Parecía probable que la única forma en que Yankee los llenara al máximo sería alcanzar el nivel de la Legión de Dioses él mismo. Dicho esto, cada vez que el motor del único Dios alcanzaba un mayor nivel de poder, hacía que el Yankee fuera mucho más fuerte. No tenía nada que ver con su propia base de cultivo, y todo que ver con el poder bruto. Una de las principales fortalezas tanto del crucero de la civilización como del motor del único Dios era que no estaban conectados a la base de cultivo de la persona que los usaba. De esa manera, eran similares a las poderosas mechas utilizadas por el mundo futuro. Incluso el más débil de los humanos podría usarlos con un efecto devastador. Cuanto mayores fueran las reservas de potencia del motor, mayor sería la destreza de combate de Yankee. Si pudiera conseguir la lágrima de ese rey Dios para llenar las reservas del motor del único Dios, probablemente le ahorraría millones y millones de años de trabajo. Y aseguraría que podría devastar fácilmente a oponentes como el Palacio Joyflower, el mundo futuro o expertos del antiguo camino hacia los dioses. Serían prácticamente impotentes para hacerle algo. Definitivamente valió la pena correr el riesgo de ser tan fuerte. Yankee rápidamente tomó su decisión. No había tiempo que perder. Necesitaba fortalecerse lo más rápido posible. El cielo orgulloso y los otros magistrados vendrían pronto, y si tuvieran el sello de la Legión de Dios de la era primitiva, cambiaría todo y terminaría huyendo como un perro callejero. Era algo en lo que no podía tolerar la idea. En este momento, las cosas más importantes fueron fomentar su cultivo, adquirir la divinidad y alcanzar la ascensión piadosa. Si él era un dios cuando se enfrentaba al cielo orgulloso y a los demás, entonces probablemente podría usar su sello de la Legión de Dios para llevarse a los otros dos. En ese punto, sería la entidad más poderosa en toda la creación. Con tales pensamientos en mente, se puso a trabajar. Comenzó con la formación de hechizos de viento y fuego, enviándolo directamente a la miríada de cartas monarcas de mundos a sus hermanos jurados. Si realmente pudiera adquirir 1.000 millones de nuevas formaciones de hechizos, definitivamente estaría en condiciones de regresar y retomar la Liga de Defensa de Gao.
Con el gráfico, pudo mirar hacia atrás e inspeccionar la Liga de Defensa de Dao, que se había reducido significativamente. Sin embargo, ese proceso hizo que las formaciones de dioses existentes fueran aún más fuertes. Se unieron a él más mundos inmortales y se sometieron más veteranos del caos primitivo. Toda la liga se estaba transformando casi a diario. Tal como decía el viejo dicho, las cosas cambian, la gente permanece igual. Los Dharmarajas, los dioses generales y los emisarios todavía estaban allí, e incluso más fuertes que antes. Aparentemente, la pureza de las orquídeas era un administrador realmente hábil. El destino fluyó con una intensidad increíble, y Yankee incluso pudo detectar el destino desde la edad primitiva y la liga demoníaca. La liga de defensa de Dao ya era aproximadamente 2/3 más poderosa que cuando Yankee la dejó. Ese nivel de crecimiento fue asombroso. Gracias a la capacidad de Yankee para discernir los flujos del destino, pudo detectar los flujos más grandes y también los más pequeños que pertenecen a expertos que se esconden en el caos primario. Solo espera, pensó Yankee. Eventualmente regresaré, y luego tomaré el control de toda esta era. Centrándose de nuevo en la situación actual, pasó a la segunda formación de hechizos. Esta formación parecía llena de neblinas brumosas, dentro de las cuales se alzaban espectaculares y misteriosos picos montañosos. Esa es la gran formación que oculta las montañas de niebla antes del cielo, dijo la flor Milcloud. Esas montañas fueron creadas en el mundo de los dioses por un dios de las montañas, y cuando están dispuestas en una formación, pueden suprimir el poder de los dioses. Cualquiera que entre en la formación será rodeado por las brumas y aplastado por las montañas. Es muy poderoso. Una vez vi a un anciano usar esa formación para matar a un monstruo en el antiguo camino hacia los dioses. En realidad era un paleodemonio místico, pero no tenía posibilidad de escapar una vez que estaba en la formación. Increíble, dijo Yankee, asintiendo. Voló hacia la formación e inmediatamente, las nieblas se levantaron y las montañas comenzaron a girar. En respuesta, pronunció una sola palabra. Detener. Fueron las alegres noticias del Señor, e inmediatamente causaron que la formación dejara de moverse. Se sentó y las túnicas blancas puras de la túnica de batalla de la Legión de Dios fluyeron, rodeando la formación, encogiéndola y depositándola en su mano. Montañas y nieblas aparecieron en su palma, que absorbió en sus puntos de acupuntura. Al examinar los picos de las montañas, Yankee vio que estaban hechos de rocas y tierra únicas del mundo de los dioses. Incluso tenían sus propios puntos de acupuntura que se parecían a los del cuerpo humano, lo que les permitía absorber constantemente la buena fortuna del cielo y la tierra, y la quinta esencia del sol y la luna. Una vez más, su iluminación con respecto a las formaciones de hechizos alcanzó un nivel superior. Todo lo que Yankee tomara del depósito del tesoro sería sometido a exploración por parte del crucero de la civilización, lo que a su vez le revelaría más información. Todo el tiempo, su base de conocimiento fue aumentando. Era algo que solo él podía hacer. Ni siquiera los grandes emperadores comunes podrían obtener la iluminación de la Legión de Dioses de esa manera. Capítulo 877. Lágrima del Rey Dios. El hecho de que Yankee pudiera usar el crucero de la civilización para asimilar y aprender tan rápidamente altos elementos fue casi como tener un dios real que imparta conocimiento directamente en él. Afortunadamente, el sello de la Legión de Dios envió luz dorada para llenarlo, asegurando que su mar de conciencia no fuera dañado durante el proceso. Las complejas experiencias de los dioses eran como misteriosas leyes divinas que rodeaban la mente de Yankee. Entrar en ellos no fue tarea fácil. Requería que los tomara firmemente, los redujera a símbolos mágicos y los hiciera parte de él. Si tomaba demasiado, sería peligroso e incluso podría llevar a su mar de conciencia a explotar. El mar de la conciencia tenía que permanecer puro e intacto incluso por una mota de polvo, mientras que el mar de la conciencia de Yankee estaba esencialmente lleno de una horda de demonios retorciéndose. Sin embargo, los asimilaba lenta pero seguramente y los usaba para reforzar su naciente divinidad. En otras palabras, cada objeto y tesoro de Dios que tomó le dio la experiencia de otro Dios, que a su vez se convirtió en algo llamado demonio del conocimiento que podría representar un obstáculo peligroso en su cultivo. Eran demonios que fácilmente podrían llevar a una persona por mal camino sin que tengan idea de lo que estaba sucediendo. El conocimiento podría considerarse un tipo de monstruo, y en la vida, uno tenía que ganar constantemente la victoria sobre esos monstruos para realmente comprenderse y alcanzar la verdadera libertad. En este momento, Yankee podía ver las experiencias de los dioses transformándose en demonios del conocimiento.
Usar su propia fuerza de voluntad para derrotarlos fue un proceso mediante el cual fortaleció y mejoró su voluntad. De hecho, podía sentir que su voluntad se hacía más dura mientras derrotaba a los demonios del conocimiento, llevando su nivel de convergencia a la cima de la desestabilización. De hecho, estaba a punto de alcanzar el nivel aterrador. Normal. Estupendo. Desestabilizador. Espantoso. Supremo. Ilimitado. Anulado. Esos fueron los diversos niveles de convergencia de voluntad. El nivel aterrador era el nivel de los dioses, mientras que lo primordial y lo ilimitado pertenecían a dioses consumados y supremos, respectivamente. Tales voluntades podrían controlar todo tipo de poder y materia física, dando vida a la vida y la destrucción, la ilusión y la verdad. 1. En cuanto al nivel anulado, eso supuestamente era algo que solo el Señor Soberano podía lograr. De hecho, incluso era posible que el Señor Soberano nunca hubiera alcanzado el nivel anulado, lo que supuestamente marcaría el comienzo de una nueva era. Pero ninguna nueva era había aparecido nunca. Una vez que Yankee alcanzara el nivel aterrador, tendría el máximo control sobre su verdadera energía y cualquier tesoro mágico que poseyera. Definitivamente era importante que alcanzara el nivel aterrador, o posiblemente el nivel supremo, de esa manera ni siquiera la voluntad del rey inmortal asesino podría hacerle nada a su naciente divinidad. Además, tener un testamento a ese nivel aseguraría que, incluso si él pereciera físicamente, podría resucitar, al igual que el rey inmortal asesino y otros dioses primordiales. Yankee ya estaba planeando muchos movimientos por delante. A veces, perecer era la mejor manera de evadir ciertas tribulaciones. Comenzó a acelerar mientras conquistaba a los demonios del conocimiento, que lo inundaron con la experiencia de los dioses y empujaron su convergencia de voluntad hacia nuevas alturas. Simplemente tomar conocimiento no era nada de lo que estar orgulloso. Solo asimilando el conocimiento y derrotando a los demonios del conocimiento podría uno realmente beneficiarse. Vacío, pero no vacío. No vacío, sino vacío. Una gran inteligencia podría disfrazarse de estupidez. Adquirir conocimiento pero no ponerlo en uso hizo que uno quedara vacío. Pero usarlo podría llevarlo a un nivel mucho más alto y profundo. A medida que su convergencia de voluntad mejoró, su velocidad aumentó. Detrás de él, la nube de flores suaves observaba cómo se movía borrosamente, avanzando para tomar formación de hechizos tras formación de hechizos. En cierto punto, ella ni siquiera necesitó ofrecer explicaciones de los nombres. Una nueva formación apareció frente a él, formada por numerosos anillos concéntricos, cada uno de los cuales contenía mundos sombríos. Aunque parecía carecer de poder, cualquier persona con perspicacia podría decir que superó cualquiera de las formaciones hasta este momento. Ten cuidado. Flor Milcloud dijo. Eso es un consumado. Antes de que ella pudiera dar voz a su advertencia, Yankee entró en la formación y la absorbió. Es un consumado Dao Lineament, verdadera autoformación de Dios, ¿verdad? Él dijo. Fue creado por un excelso celestial milifluente del mundo de los dioses. Cada uno de los anillos contiene una polaridad que interactúa con las otras polaridades para crear un campo magnético piadoso. Sé todo eso. De hecho, entiendo todo lo relacionado con la base de cultivo de milifluentes celestiales exaltados también. La voluntad de Yankee ahora era tan poderosa que todo lo que tenía que hacer era enviarla a una formación de hechizos y podía comunicarse con la voluntad de su creador, absorber toda esa experiencia y conocimiento, y obtener una comprensión exacta de cómo funcionaba la formación. Así, su trabajo fue cada vez más rápido. Esto es increíble, pensó la flor de la nube suave. ¿Cómo puede estar haciendo todo esto sin ayuda? Yankee estaba mejorando tan rápidamente que era casi como si ya no lo conociera. 1000 millones de formaciones de hechizos. A este ritmo, definitivamente los eliminaré a todos. Y luego el Palacio Joyflower no será más que una cáscara vacía. Entró en otra formación divina, que estaba hecha de numerosos pilares de madera premontada del mundo divino. Una vez que la formación se activara, daría lugar a un alma de Dios de color verde que no era más débil que la de la espada de oro noble de Dios. Entonces, hay almas divinas encerradas en algunas de estas formaciones. Asombroso. Afortunadamente, ninguno de ellos puede hacerme frente. El alma del dios verde dejó escapar un aullido de furia, pero fue aplastado por la voluntad de Yankee, forzándolo hacia abajo en la forma de una perla verde que fácilmente agarró. Flower Milcloud estaba completamente boquiabierto, y no pudo evitar pensar en cuánto esfuerzo le costó derrotar al alma de Dios de la espada de Dios noble. Yankee ahora estaba haciendo lo mismo casi sin esfuerzo.
En el antiguo camino hacia los dioses, había visto a muchos expertos encontrar buena fortuna, pero no podían beneficiarse de ella en poco tiempo. Yankee era completamente diferente. Voló de un lado a otro, tomando formaciones de hechizos donde quiera que fuera y dejando atrás sustitutos virtuales que solo los expertos más elitistas podrían identificar. Los demonios del conocimiento se multiplicaron dentro de su mar de conciencia, pero continuó destruyéndolos. A medida que avanzaba, miró más profundamente en la colección de formaciones de hechizos y de repente vio una expresión de dolorosa voluntad que parecía algo que ni siquiera el mundo de Dios podía detener. De hecho, tan pronto como lo vio, Yankee de repente sintió como si estuviera descendiendo al dolor. Afortunadamente, el sello de la Legión de Dios tenía su mar de conciencia bajo control, asegurando que no se viera completamente afectado. Auge. Abrió los ojos de su señor y vio un mar más adelante, un mar hecho de pura tristeza. Era tan grande que no podía perforar sus profundidades, pero podía decir que estaba lleno de divinidad. Instantáneamente, el motor del único Dios comenzó a vibrar, y los sistemas de evaluación de poder comenzaron a transformarse de manera dramática. Bip bip bip. Bip bip bip. Divinidad desviada detectada. El dolor de un rey Dios. Esta divinidad se puede transformar en poder útil. Abstenerse de asimilarse. Solo el motor del único Dios puede aceptar la divinidad como esta. El mar estaba rodeado de innumerables formaciones de hechizos, y mirando a su alrededor, Yankee se dio cuenta de que no tenía idea de cuánto tiempo tomaría asimilarlos a todos. Aparentemente había 1.000 millones, y solo había conquistado unos pocos miles hasta ahora. El poder y el conocimiento que había absorbido era como un cabello de 9 bueyes. La lágrima del rey Dios. No puedo usar esta divinidad, ni nadie más, ni siquiera otros dioses. Pero el motor del único Dios puede absorberlo. Justo cuando Yankee estaba a punto de dirigirse hacia el mar que era la lágrima del rey Dios, su corazón latía con fuerza. ¿Qué? Algo está pasando con mi poder doble. Es casi la hora de esa misión, capítulo 878. El exquisito deserte se necesitaría mucho tiempo para adquirir 1.000 millones de formaciones de hechizos. A pesar de que Yankee podía hacer las cosas mucho más rápido que la persona promedio, todavía no podía lograr algo así en unas pocas respiraciones de tiempo. Desafortunadamente, no tenía mucho tiempo libre. De hecho, su doble de poder estaba actualmente en la prisión en el planeta de las flores, a punto de ir a la misión que había estado esperando. Era algo que necesitaba regresar y manejar personalmente. Afortunadamente, podría continuar lidiando con los demonios del conocimiento como lo hizo, llevando su voluntad a un nivel superior. Si simplemente dejaba a los demonios del conocimiento en su lugar, era completamente posible que pudieran estallar durante la mitad de la lucha. Silbido. Al salir del depósito del tesoro, regresó a la prisión. Con 8 de los medallones heredados del rey inmortal asesino, tenía un control aún mejor de la miríada de monarcas de mundos. Y considerando que sabía las coordenadas exactas de su destino en el Palacio Joyflower, fue una tarea fácil de recuperar. Tan pronto como regresó, escuchó las voces agudas de los eunucos de la corte. Date prisa, cerdo. Ha llegado el momento de partir para su última misión. Tu paquete de bastardos inútiles. Darse prisa. Si vas más lento, me aseguraré de que mueras de una muerte dolorosa. Los eunucos ya se estaban extendiendo por el área de la prisión, con las cuchillas desenvainadas, listas para arquear y cortar a cualquiera que fuera demasiado lento. Los prisioneros no se atrevieron a resistir mientras los acorralaban los eunucos. Sabían que defenderse tendría consecuencias terribles. Los dioses generales eran esencialmente esclavos sin poder, y los eunucos de la corte no solo eran más importantes, sino que también tenían bases de cultivo más altas. Yankee estaba teniendo mucho cuidado de no causar problemas. Y también estaba tratando de decidir qué curso de acción exacto tomar. Por ejemplo, ¿qué pasa si se autodetona mientras está en la misión? Si fingía su propia muerte, podría volver al depósito del tesoro y trabajar sin preocuparse de ser interrumpido. Pero no quería sacrificar su poder doble, ya que todavía podía haber varios usos para él. Por ejemplo, podría infiltrarse en el Palacio Joyflower con el doble de poder y tratar con las diosas de las flores. Tal vez podría manipularlos para lidiar con el mundo futuro. Sabía que las diosas de las flores, Snow Lotus y Jade Newtken, estaban interesadas en hacer contacto con él, y tal vez su doble poder era la forma de hacerlo. Ya había alcanzado el nivel en el que podía crear un doble de poder que podía imitar aspectos de la fuerza de la abrumadora madrina, así como el arte de energía de 72 monarcas.
Aunque el doble de poder solo tenía alrededor del 50% de su base de cultivo, dudaba que las diosas de las flores pudieran ver a través de él la verdad. Las diosas de las flores tenían índices de poder superiores a 500, mientras que el Yankee tenía actualmente 280. En otras palabras, cada uno de ellos era aproximadamente el doble de su nivel. Dicho esto, en términos de destreza en la lucha, podría manejarlos fácilmente sin siquiera usar la miríada de cartas monarcas de mundos o sus diversos tesoros mágicos, siempre que confiara en su convergencia de voluntad desestabilizadora. Las diosas de las flores tenían altas bases de cultivo, pero solo tenían una estupenda convergencia de voluntad. Además, carecían de la amplia formación de la que se había beneficiado Yankee a lo largo de los años. En cierto punto, los 5 hegemones del reino celestial se apresuraron a Yankee. Se veían muy nerviosos. Hermano, nos dirigiremos al exquisito desierto. Seguimos trabajando juntos, ¿verdad? Por supuesto, respondió Yankee con calma. ¿Se supone que el exquisito desierto es particularmente peligroso o algo así? Los 5 se ven bastante ansiosos. Estamos bien. No es un lugar tan peligroso. Sin embargo, definitivamente debemos mantenernos unidos para seguir con vida. A un lado, un látigo crujió cuando uno de los eunucos dijo: date prisa y ponte en formación. Cualquiera que vaya demasiado lento será ejecutado. Las pestañas de los látigos causaron un dolor punzante, y Yankee no pudo evitar odiar a los eunucos. En el futuro, cuando destruyera el Palacio Hoyflower, definitivamente serían los primeros en morir. Y se aseguraría de que fuera una muerte tortuosa y dolorosa. Pronto, todos los dioses generales estaban a la intemperie y se reunieron en escuadrones que se dirigieron a los portales de teletransportación más cercanos. Considerando todas las prisiones en este planeta, definitivamente había millones y millones de dioses generales en total. Todos ellos eran grandes emperadores con índices de poder entre 400 y 600, y algunos eran aún más fuertes, pero ocultaban su verdadera fuerza. Al mirar por encima, Yankee vio al eunuco de más alto rango, un anciano encorvado cuya túnica se arrastraba por el suelo mientras caminaba. Tenía las cejas largas y un poder inmenso y siniestro. Bueno, míralo, pensó Yankee. Por lo que podía decir, este eunuco probablemente tenía un índice de poder más allá de 1000, lo que lo colocaba en un nivel similar al de las diosas de las flores. Pero ¿por qué alguien con una base de cultivo como esa estaría dispuesto a servir como eunuco? ¿Era él un masoquista? ¿O era la emperatriz tan ridículamente fuerte que ni siquiera personas como esta podían desafiarla? Ese es uno de los 3 reyes eunucos del Palacio Hoyflower, explicó la flor Milcloud. Eunuco girasol. Él es una figura muy misteriosa, hasta el punto de que ni siquiera estoy seguro de sus antecedentes. Él ha estado siguiendo a la emperatriz durante años, y fue uno de los que la ayudó a construir el Palacio Hoyflower en lo que es hoy. Ella realmente confía en él, haciéndolo muy diferente de los otros eunucos o los hombres consorte. Hay miles de millones de eunucos en el Palacio Hoyflower, pero es uno de los 3 más poderosos. Todo el eunuco, asintió Yankee. El girasol eunuco miró a su alrededor por un momento y luego dijo: ustedes, los generales de Dios, son esclavos del Palacio Hoyflower y cumplirán la misión que se les ha dado o morirán en el intento. Su tarea actual es ingresar a un lugar misterioso en la gran necrópolis conocida como el exquisito desierto. Es un desierto dejado por el gran dios exquisito de la antigüedad, y contiene una divinidad ilimitada en algún lugar dentro. Desafortunadamente, explorarlo no será una tarea fácil. Si encuentra la ubicación de la divinidad, repórtelo de inmediato. El que lo haga ya no será un dios general o esclavo, sino que se convertirá en consorte de una de las 10 diosas de las flores o de uno de los ancianos de la secta. De cualquier manera, será un avance significativo para ti. El girasol eunuco sacudió su manga, y algo así como música salió a la deriva, instalándose en las cabezas de todos los presentes en forma de halo que los hizo sentir restringidos y constantemente observados. Es una habilidad divina primigenia. Yankee pensó. Un halo de restricción. El eterno área celestial de Yankee podría proporcionar bendiciones de las habilidades divinas primitivas. Sin embargo, la habilidad de Dios de este eunuco era obviamente algo con lo que se había tropezado, y no se parecía en nada a lo que era capaz Yankee. Ahora puede ingresar al portal de teletransportación e ir al exquisito desierto para comenzar su búsqueda. Una vez que encuentre el objeto de su búsqueda, use el halo de restricción para bloquearlo, ¿comprende? También debe tener en cuenta que hay muchos tesoros en las profundidades del exquisito desierto.
Si los encuentra, absolutamente, positivamente, no debe tomarlos por su cuenta. Debes entregarlos. Cualquiera que viole esta estipulación será ejecutado sin falta. Chasqueando los látigos, los otros eunucos gritaron. ¿Todos oyeron eso? Responde ahora, a menos que quieras morir. Ninguno de los dioses generales se atrevió a actuar desafiante, y rápidamente expresó su afirmación. En ese punto, los portales de teletransportación se activaron y entraron en ellos. Pasaron cerca de 2 horas para que todos pasaran por los portales, después de lo cual Eunuco Tian se convirtió en Eunuco Girasol y se inclinó formalmente. Exaltado Girasol Eunuco, el exquisito desierto es un lugar muy peligroso. No me sorprendería que todos los que enviamos allí terminen asesinados. Dudo que realmente encuentren la ubicación de la divinidad. El Girasol Eunuco agitó su mano despectivamente. Es difícil de decir. El exquisito desierto es un lugar extraño en el que el nivel de la base de cultivo no es necesariamente importante. Se trata más del destino y el destino. Aquellos con el destino apropiado, incluso si tienen una base de cultivo baja, tendrán las oportunidades adecuadas. Aquellos sin el destino adecuado, incluso si tienen una base de cultivo espectacular, podrían terminar atrapados y muertos. Es por eso que estamos tirando todo este carne de cañón primero. ¿Quién sabe cómo podríamos beneficiarnos como resultado? Escucha bien. La fuerza no es lo más importante del mundo. A veces puede ser un detrimento. Solo aquellos con el destino adecuado pueden realmente estar en la cima. Otro eunuco preguntó, entonces, ¿qué pasa si uno de esos malditos esclavos realmente tiene el destino adecuado? El girasol eunuco resopló fríamente. Ya les puse un halo de restricción a todos, dándoles otra opción que seguir las órdenes. Además, todos ellos tienen innumerables transformaciones de perlas de energía también. Si dejan el Palacio de las Flores de Alegría, perderán el acceso a la energía verdadera de la miríada de flores, en ese momento sus meridianos explotarán y sus almas caerán en la muerte. Muy bien, todos ustedes tienen sus tareas. Vaya a sus publicaciones e infórmeme tan pronto como reciba actualizaciones. La emperatriz todavía está en esa zona de peligro tratando de obtener algo de divinidad. Si tiene éxito, definitivamente tendrá la esperanza de alcanzar el trono inmortal. Y una vez que eso sucede, todos tenemos la oportunidad de entrar en el mundo de los dioses. ¿Entender? Mantén tu ánimo en alto. Todos ustedes son humildes eunucos, pero si demuestran su valía, el Palacio de las Flores de Alegría nunca los abandonará. Capítulo 879. Otra zona de peligro. Yankee y sus compañeros entraron al portal de teletransportación y fueron llevados a través del espacio-tiempo a un lugar en lo profundo de la gran necrópolis, un camino tan amplio y espacioso como cualquier otro, excepto lleno de arena interminable. Era imposible decir cuántos planos de existencia llenaban esas arenas, o qué contenían. Los que entraron al desierto miraron con miedo a su alrededor. Después de todo, lo primero que encontró sus sentidos fueron las tempestades violentas y el llanto de los fantasmas y el lamento de los dioses. Un aura de malignidad, muerte, desesperación, terror y asfixia inmediatamente pesó sobre todos ellos, dándoles la necesidad de huir de inmediato. Por supuesto, nadie huyó. La mayoría de las personas presentes eran veteranos de muchas misiones, y sabían que no tenían más remedio que tratar de terminar la tarea asignada una vez que habían llegado a su destino. Si intentaran escapar, perderían cualquier oportunidad de vivir. Vámonos. Este es el exquisito desierto. Ni siquiera pienses en intentar escapar. Nadie ha tenido éxito en eso. Además, nunca se sabe qué buena suerte podríamos encontrar en el desierto. Si obtenemos el destino correcto, podemos entregarlo para obtener una recompensa, y tal vez incluso ganar el favor de los superiores. Si pudiéramos convertirnos en consortes, tendríamos una vida de bendiciones infinitas, incluyendo increíbles artes energéticas. Lo mejor de todo, no tendríamos que convertirnos en malditos eunucos. Así es. Una vez que estás en el Palacio Joyflower, nunca puedes escapar. Sin embargo, puedes ascender en las filas. Salgamos. ¿Sabes? Yo solía ser una persona importante en el antiguo camino hacia los dioses, y he estado en la gran necrópolis durante cientos de miles de años. He oído hablar de este exquisito desierto antes. Es un lugar peligroso, pero lo bueno es que la fuerza no importa aquí, solo el destino y el destino. Eso es todo lo que necesitas para obtener la buena fortuna que existe aquí. Exactamente. Incluso una persona fuerte que careciera del destino adecuado no podría hacer sentadillas aquí en el exquisito desierto.
La mayoría de los dioses generales se mantuvieron juntos en grupos de 3 a 5, aunque algunos formaron equipos de docenas. Gritando gritos de batalla, se dispersaron en las profundidades del exquisito desierto. Algunos de los equipos simplemente desaparecieron, mientras que otros gritaron de miseria cuando aparentemente fueron asesinados. Desafortunadamente, el desierto era tan inmenso y nublado con arena que ni siquiera el ojo del señor de Yankee podía penetrarlo completamente. Hermano, vamos. Asegúrate de permanecer juntos. Mantén una solución en las auras de cada uno y asegúrate de no separarte. Lo entendí, dijo Yankee, enviando una corriente de energía que se conectó con las de los 5 hegemones del reino celestial. Luego volaron al desierto. Casi de inmediato, fueron asaltados por vientos gritones, causando problemas a los 5 hegemones. Estos vientos y arenas piadosas eran virtualmente imposibles de defender personalmente. En respuesta, los 5 hegemones aullaron, haciendo que una perla divina se elevara sobre ellos y enviara un escudo de luz brillante. Casi de inmediato, la arena y el viento fueron bloqueados, y se dejaron caer al suelo y miraron a su alrededor para orientarse. Estaban en el medio del desierto, con un sol ardiente sobre su cabeza que hacía tanto calor que parecía que los llevaría a la muerte donde estaban parados. De hecho, ya estaban humeando como resultado. Yankee envió algo de voluntad divina, pero no pudo alcanzar el sol ni bloquear su calor. Definitivamente fue extraño. Su base de cultivo era tan poderosa que podía controlar un universo entero, e incluso las innumerables formaciones de dioses en el depósito del tesoro, pero ahora tenía problemas con un pequeño desierto. Dicho esto, no estaba preocupado. Siempre tenía la miríada de monarcas del mundo en las que confiar si era necesario. En cuclillas, recogió un puñado de arena y, mientras fluía entre sus dedos, pudo decir que definitivamente no era de naturaleza ordinaria. Era más sólido que la arena ordinaria y contenía pequeños símbolos mágicos llenos de inmenso poder en cada grano. Una repentina ráfaga de viento arenoso oscureció el sol en lo alto, pero no hizo nada para disminuir el increíble calor. Sonido metálico. Sonido metálico seco. Dentro de los gritos de los vientos, de repente oyeron un sonido que parecía espadas golpeando la energía empírica defensiva, como si un grupo de grandes emperadores cercanos estuvieran en combate. Yankee intentó volar alto en el aire, pero había una poderosa fuerza gravitacional que lo hacía imposible. También desató un puñetazo para tratar de atravesar el espacio, pero todo lo que hizo fue hacer que algunas ondas se extendieran en el aire. Este lugar es realmente una zona de peligro, pensó. Ni siquiera puedo atravesar el espacio aquí, y parece estar suprimiendo mi base de cultivo. Me siento como un mortal en un verdadero desierto en el mundo mortal. Casi puedo sentir la muerte cerniéndose sobre nosotros. Fue todo un shock. Nunca podría haber adivinado que el exquisito desierto sería tan aterrador y extraño. Hermano, dijo uno de los 5 hegemones, la única forma de explorar el desierto es a pie. El poder aquí es tal que nuestra verdadera energía y leyes mágicas están siendo severamente reprimidas. ¿Te importa tomar la iniciativa? Te seguiremos justo detrás de ti. ¿De verdad crees que voy a salir adelante como carne de cañón? Yankee respondió. Él sonrió tímidamente. Desafortunadamente, no soy tan fácil de manipular. Los 5 hegemones reaccionaron con sorpresa abierta. Sin embargo, se recuperaron rápidamente. Entonces su líder sonrió brutalmente y dijo. Es bueno que conozcas la situación, muchacho, aunque no deberías haberlo dicho en voz alta. Solo te hará las cosas más difíciles. Exactamente, dijo otro de ellos. Somos los 5 hegemones del reino celestial. ¿Por qué crees que te reclutamos en lugar de otra persona? La verdad es que supimos todo el tiempo lo increíblemente peligroso que es el exquisito desierto. También sabemos que solo las personas con el destino y el destino adecuados pueden convertir la desgracia en una bendición aquí. Afortunadamente, cultivamos un arte de energía de clase piadoso llamado la horoscopia del Hijo del Cielo, que nos permite evaluar la suerte, el destino y el destino generales de una persona. Desde el momento en que ingresó a la prisión, pudimos ver que tiene un destino inmenso y, por lo tanto, podría serle útil. ¿Y cómo exactamente planeas usarme? Yankee dijo con una sonrisa. Eso depende de qué tan inteligente seas. Si sigue nuestras órdenes y nos lleva a nuestra meta, entonces estamos dispuestos a permitirle compartir algo de la gloria con nosotros. Sin embargo, si te vas por tu cuenta, definitivamente terminarás muerto. Ya tenemos una idea general de lo fuerte que eres, y ni siquiera estás cerca de ser un rival para nosotros.
Además, durante los últimos días de curación, en realidad insertamos semillas de energía verdadera en ti, lo que pone tu vida directamente en nuestras manos. Oh, ¿te refieres a estas 5 semillas? Yankee dijo. Extendió su mano para revelar 5 semillas brillantes que temblaban y temblaban como si pudieran volar en cualquier momento. Desafortunadamente para ellos, las leyes mágicas del desierto circundante lo hicieron imposible. Tú. Los 5 hegemones del reino celestial quedaron completamente desconcertados. Con la cara parpadeando de furia, el líder repentinamente se lanzó hacia adelante e intentó golpear a Yankee con el puño. Encuesta de la hegemon. Fuera de este desierto, un puñetazo como este habría sido completamente devastador. Sin embargo, dentro del desierto, era casi como un movimiento de artes marciales ordinario. Todos en el desierto estaban restringidos y solo podían desatar un poco de todo su potencial. Los otros 4 hegemones se desplegaron rápidamente para rodear el Yankee, y luego desataron los ataques más devastadores que se les ocurrieron. 5 hegemones unidos. Los hegemones reinan cierto. Los hegemones aplastan el espacio. Hegemon se encontró una dinastía. Completamente imperturbable, Yankee simplemente murmuró, desestabilizar. Una poderosa onda de sonido se extendió, causando transformaciones dramáticas para llenar el desierto en todas las direcciones. El agua fluyó, la vegetación floreció y las montañas se levantaron. Las leyes mágicas fluyeron del Yankee, causando estruendosos retumbos cuando se estrellaron contra las leyes mágicas del desierto. La base de cultivo de Yankee ya era tan fuerte que podía durar un corto tiempo en un conflicto con un dios. Aunque todavía estaba solo en la escalera del valor, que era la primera escalera en la escalera celestial inmortal, intencionalmente se mantenía allí. Más tarde, después de que no pudiera acumular más poder, intentaría ascender a un nivel superior. Teniendo en cuenta que estaba en el nivel desestabilizador, una vez que comenzó a empujar su base de cultivo más alto, nada podría interponerse en su camino. Sabía que el nivel de cultivo no lo era todo. Incluso con un bajo nivel de cultivo, uno podría tener altos niveles de poder, increíble destreza en la lucha y una fuerte convergencia de voluntad. Bam. 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 Los 5 hegemones fueron enviados tropezando de regreso. Mientras tanto, los alrededores de Yankee continuaron transformándose, dándole el máximo control sobre la vida y la muerte. Los ojos de los 5 hegemones casi salieron de sus cráneos. ¿Tú puedes desatar leyes mágicas dentro del exquisito desierto? ¿Puedes transformar los alrededores aquí? Dios mío, con una base de cultivo como esa, ¿por qué eres un dios general en el Palacio Joyflower? ¿Has estado ocultando tu verdadero nivel? Nosotros, realmente nos equivocamos. Obviamente somos inferiores a ti. Por favor, perdónanos, y seremos carne de cañón para ti. Yankee resopló fríamente. Lo último que quiero es que tengas libre albedrío. Dame tu fe, todo ello. Conviértete en mis creyentes, y te perdonaré. ¿Qué? ¿Quieres nuestra fe? Los rostros de los hegemones cayeron. Sabían las implicaciones de dar su fe, y preferirían morir antes que entregar sus almas. ¿Crees que rechazar mi oferta me causará problemas? Mira y vea lo que puede hacer un arte de energía real. Él extendió sus dedos, causando que 5 corrientes de energía se dispararan y perforaran a los 5, perforando todo el camino en sus mares de conciencia. Cuando la luz sagrada los llenó, los obligó a dar su fe al Yankee. Capítulo 880. Un consorcio misterioso de Yankee estaba tomando con fuerza la fe de sus oponentes, como resultado de su majestuosa voluntad. Después de conquistar a los demonios del conocimiento en su mar de conciencia, poco a poco fue desarrollando la verdadera voluntad de un rey dios. No pasó mucho tiempo para subyugar por completo a los 5 hegemones, convirtiéndolos en fieles creyentes que se postraron frente a él. Oh poderoso maestro, señor majestuoso y omnipotente, ¿qué órdenes tienes para nosotros? Somos sus servidores más leales, señor, y cumpliremos sus deseos con la mayor reverencia. Entrarás en la miríada de cartas monarcas de mundos para unirte a mi ejército de grandes emperadores. Una vez allí, envía el poder de tu fe a mi clon asesino inmortal. Agitó su manga y la túnica de batalla de la Legión de Dios envió una corriente de energía que envolvió a los 5 hegemones, que posteriormente desaparecieron. El ejército de grandes emperadores en la miríada de monarcas de mundos ahora sumaba 50 en total, incluido el rito de cifrado cielo. La fe combinada de 50 personas de ese tipo era aterradora, especialmente teniendo en cuenta que todas eran personas con índices de poder en las docenas.
El único inconveniente era que su destino era algo más débil que su fe. El destino y la fe eran diferentes. La fe era una convergencia pura de elementos psíquicos, la plenitud del corazón y la expresión de la divinidad naciente. Se trataba del individuo. En cuanto al destino, se trataba de la conexión de uno con el Dao del cielo. Cuanto más fuerte era alguien, mayor fe podían proporcionar. Pero el destino no estaba necesariamente conectado a la fuerza. Incluso las personas débiles sin artes marciales en absoluto podrían proporcionar un inmenso destino. Y había algunos expertos superiores que eran hegemones consumados, pero tenían un destino débil y eventualmente simplemente perecerían. Fue una variable muy crítica. Como líder de la Liga de Defensa de Dao, Yan Qi había podido tomar la fortuna universal del cielo y la tierra, que era la combinación del destino de innumerables individuos. Desafortunadamente, había abandonado la Liga de Defensa de Dao, aunque no de muy buena gana. Finalmente, esperaba recuperarlo. Por ahora, sin embargo, el cultivo de su clon asesino inmortal se beneficiaría enormemente a la afluencia de 5 poderosos expertos, y de hecho, era la única forma en que podía continuar para avanzar. Si el Palacio Joyflower pudiera forzar a un ejército de expertos a trabajar para ellos, entonces Yan Qi podría hacer lo mismo para ayudar a su clon asesino inmortal. Un ejército de grandes emperadores tendría un inmenso destino. Después de todo, el destino en el antiguo camino hacia los dioses era muy superior al del mundo mortal. Es posible que haya tenido que abandonar la Liga de Defensa de Dao en el mundo mortal, pero al menos estoy empezando a reunir fe en el antiguo camino hacia los dioses y la gran necrópolis. Por supuesto, en el antiguo camino a los dioses, no hay Dao del cielo, sino el Dao de los dioses. Y en lugar del destino ordinario, lo que está disponible desde allí es el destino de Dios. Yan Qi ya había disuelto los halos de restricción con los que se habían colocado los 5 hegemones. Su área celestial eterna los había destruido fácilmente. Afuera, el girasol eunuco simplemente supondría que los 5 habían sido asesinados. Dado que eran simples prisioneros del dios general, nadie pensaría 2 veces antes de su pérdida. En este punto, Yan Qi alteró rápidamente su apariencia física para hacerse irreconocible. Luego, comenzó a aventurarse más en el desierto, trabajando simultáneamente en la asimilación de los demonios del conocimiento en su mar de conciencia. El campo de energía que lo rodeaba continuó expandiéndose, transformándose de varias docenas de metros a unos pocos cientos, luego unos pocos miles. Obviamente, sus propias leyes y voluntad mágicas pudieron subyugar las leyes mágicas del exquisito desierto y crear una tierra pura a su alrededor que se conformaba con la legión de dioses. Retumbar. En cierto momento, había vencido a todos los demonios del conocimiento, y su mar de conciencia se convirtió en una masa de resplandor y luz, completamente libre de cualquier otra cosa que no fuera su propia voluntad majestuosa. Ahora que el proceso se había completado, su pensamiento se sentía más claro que nunca e incluso podía tener una idea vaga de la estructura general del exquisito desierto. De repente se dio cuenta de que era una guarida de gusanos de arena, casi como un tipo de laberinto. Estaba conectado al poder de la gran necrópolis, lo que hacía que el laberinto cambiara constantemente y hacía casi imposible encontrar su centro. Dicho esto, Yan Qi podía sentir que había una convergencia de un poder increíble en el medio de la guarida, un conglomerado de alto nivel de pura divinidad. ¿Es esa la divinidad que nos han enviado después? Yan Qi pensó. Estaba a punto de continuar hacia adelante cuando de repente sintió un peligro inminente. Se detuvo rápidamente en el campo de energía, se metió en la miríada de monarcas del mundo y continuó monitoreando la situación en el desierto. Retumbar. En ese preciso momento, apareció una inmensa energía, ardiendo con una luz furiosa que derritió la arena cercana por su intensidad. Al mismo tiempo, varios rayos de luz descendieron. Sorprendentemente, estas personas eran capaces de volar dentro del exquisito desierto. Podían romper las leyes mágicas de los dioses y parecían completamente desenfrenados. Claramente, sus bases de cultivo estaban mucho más allá de las de Yan Qi. ¿Quiénes son esas personas? Yan Qi estaba bastante seguro de que quienesquiera que fueran estos recién llegados, no habían sido enviados por Eunuco Girasol. Y ni siquiera necesitaba usar los sistemas de evaluación de potencia para llegar a la conclusión de que sus índices superaban el millar. Había 5 de ellos, todos hombres extremadamente guapos. De hecho, su líder era tan extraordinariamente guapo que desafió la descripción. Sostenía un abanico plegable, y su delicada belleza pondría a cualquiera en su presencia en vergüenza. Yan Qi ni siquiera podía acercarse a compararse con su belleza.
¿Qué fue eso justo ahora? Dijo el hermoso joven. Su voz era suave y gentil. No era femenino, sino más bien magnéticamente atractivo. Simplemente sentí un aura particularmente poderosa luchando contra las leyes mágicas del exquisito desierto. Entonces se desvaneció. ¿Pero cómo? ¿Podría alguna otra secta poderosa haber enviado expertos aquí también, con la esperanza de investigar sus secretos y encontrar esa divinidad? Este es el territorio del Palacio Joyflower, y cualquiera que se atreva a entrometerse debería morir más allá de la sombra de una duda. No hay forma de que los mejores expertos de otras organizaciones puedan estar aquí, dijo otro de los hermosos jóvenes. Quizás era alguna entidad nativa del desierto. Hermano mayor Cilin, nuestro Palacio Joyflower envió muchos dioses generales para explorar este lugar. Al menos debería haber unos pocos con el destino adecuado para descubrir los secretos del desierto. La divinidad de la exquisita catedral definitivamente se encontrará eventualmente, ¿no crees? Lo mejor que podemos hacer es actuar rápidamente y vencerlos. Así es, hermano mayor Cilin, dijo otro de los jóvenes. Eres la consorte de la emperatriz misma, mientras que el resto de nosotros somos consortes de meros ancianos. En términos de arte energético y posición, nos superas miles de veces. Sin embargo, escuché un rumor de que la emperatriz recientemente adquirió una nueva consorte a la que ha estado adorando. Ella lo mantiene a su lado día y noche. Si no encuentras esa divinidad, podrías perder su favor, entonces todos nosotros estaremos en tiempos difíciles. Sí. ¿Quién hubiera pensado que a la emperatriz le agradaría algún pan de la inmortal civilización Dao? Su base de cultivo es tan baja que bien podría ser una hormiga. Solo tenemos que pensar en una buena manera de deshacernos de ese mocoso. Suficiente, dijo Cilin. Cállate, todos ustedes. Matar hojas Dao de Mier no es una opción. Por un lado, ella lo vigila de cerca. Segundo, incluso si de alguna manera le ocultamos el asunto, ella definitivamente descubriría la verdad, eventualmente, y entonces estaríamos en un gran problema. Ella ha visto muchas luchas de poder dentro del harén, y no es tonta. No olvide que hay cientos de miles de consortes, Consol o algunos de los principales favoritos. Soy el primero de ellos, y hay buenas razones para eso. Verás, mi objetivo principal es trabajar duro y lograr todo lo que pueda para la emperatriz. Y ella entiende eso. Si pasara mi tiempo compitiendo con los otros consortes, definitivamente perdería el favor eventualmente. La única razón por la que la emperatriz adora la hoja Dao de Mier es porque tiene una constitución única. Lo creas o no, él es un eterno afortunado, lo que significa que tiene una combinación de dos constituciones poderosas y únicas. La emperatriz quiere ver hasta qué punto puede desarrollarse y determinar si puede absorber su sangre o no. Recuerda, el antiguo rey inmortal asesino también fue un afortunado. Multa. Seguiremos tu ejemplo, hermano mayor. En cualquier caso, no parece haber nada útil aquí. Necesitamos encontrar la exquisita catedral, tomar esa divinidad y devolverla a la emperatriz. Entonces podrá derrotar a las otras organizaciones poderosas como la secta de la espada del diablo cifrado, la basílica de Gma y la basílica ancestral de la selva salvaje. Si podemos ayudarla a alcanzar sus objetivos, todos nosotros definitivamente seremos consortes favoritos. ¡Ay! Vamos. Cilin sacudió la cabeza y voló en el aire, convirtiéndose en un rayo de luz que se disparó aún más en las profundidades del exquisito desierto. Yankee había estado al tanto de toda su conversación y al principio estaba demasiado sorprendido como para reaccionar. Estos desarrollos fueron casi completamente increíbles. Hoja Dao de Mier fue una consorte de la emperatriz del Palacio Joyflower. Yankee ya podía decir que las consorte de las diosas de las flores eran completamente arrogantes y engreídas. ¿Cuánto peor serían los consortes de la emperatriz? El Dao de Mier de la hoja obviamente había experimentado una gran inversión en la fortuna. Yankee casi se rió. El Palacio Joyflower era un imperio dirigido por mujeres, y su emperatriz era como un emperador del mundo mortal. En el mundo mortal, los arenés generalmente estaban llenos de mujeres hermosas que competían brutalmente por el favor del emperador. Aquí, eran los consortes masculinos que competían por el favor de la emperatriz. Una vez más, el dicho en el chiliocosmos de los mundos, no faltan cosas extrañas, se demostró cierto. Al principio, Yankee se estremeció al pensar en hordas de hombres hermosos en el palacio, todos intrigando y luchando entre sí. Pero luego sonrió. Que Cilin es una belleza rara de un hombre, dijo la flor de la nupe suave, y es el consorte más favorecido de la emperatriz. De hecho, él bien podría ser su esposo oficial.
Hay otros 3 consortes favorecidos que son tan guapos como él, pero él no compite con ellos. Se enfoca únicamente en trabajar duro para la emperatriz, por eso ella confía tanto en él. Obviamente es una figura superior en el Palacio Joyflower, alguien de quien he oído hablar pero que nunca he visto personalmente. De hecho, ni siquiera califico para conocerlo en persona. Tengo que decir que es tan guapo como la gente dice. Por la forma en que brillaban sus ojos, estaba claro que estaba algo enamorada.